Hola y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que hablamos de lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Hoy os traemos a una invitada que sabe, y mucho, sobre plantas. Aina Eserice, bienvenida. Hola a todos. Bióloga de formación, lleva los últimos 15 años dedicándose a la investigación y divulgación de la etnobotánica a través de libros, artículos, charlas y de un podcast que nos recomendó Alba y que nos encanta, La senda de las plantas perdidas. Aina, cuéntanos qué es la etnobotánica. Bueno, la etnobotánica en sentido estricto se definiría como la disciplina que estudia la relación entre la humanidad y las plantas, en sentido lo más amplio que quieras. A pesar de que normalmente cuando buscas etnobotánica por internet o en papers oficiales salen mucho plantas medicinales o usos materiales de las plantas, en realidad la etnobotánica es cualquier intersección en la que puedas pensar entre plantas y seres humanos, pues ahí está la etnobotánica. Es curioso, ¿no? Porque en verdad yo tengo mucha relación con mis plantas del huerto y podría entenderse eso como etnobotánica, tal vez. Bueno, el cultivo y la domesticación de plantas y los usos que les puedas dar, por ejemplo, las plantas comestibles, sí, eso cae de lleno dentro de los usos de la etnobotánica. De hecho, encontrarás muchísimos artículos sobre plantas silvestres o domesticadas comestibles en tal cultura o tal etnia. Esto es muy típico de literatura etnobotánica clásica. Pero bueno, entiendo que al final es un poco más la relación de plantas que te puedes encontrar en el campo, ¿no? Como más la relación que puedas tener con ellas que las de huerta, tal vez. O nada que ver. Igual, si lo entendemos en sentido amplio, en cualquier planta es buena. Incluso puedes pensar en plantas y literatura, plantas en el arte, y claro, ahí sobre todo hay mucha planta cultivada, porque las flores en el arte son un temazo que ha dado muchísimo, muchísimo de sí a lo largo de la historia. Y eso entra dentro de la etnobotánica. Lo que pasa es que hoy en día cuando pensamos en etnobotánica suele ser más en los usos de las plantas silvestres en los Pirineos, aragoneses o catalanes o en las sierras béticas. Pero en realidad etnobotánica es relación entre plantas y humanidad. Todo lo que quieras meter ahí, vale. Yo entonces lo que quiero saber es que tú, como etnobotánica, ¿en qué plantas te centras más, ¿no? A la hora de estudiarlas y de entenderlas. Tengo que decir que yo no estoy adscrita a ninguna universidad ni a ningún centro. Yo soy la chiripitifláutica que va por su cuenta y, por tanto, eso quiere decir... Sí. Y, por tanto, yo me he centrado sobre todo en divulgación etnobotánica. Me gustaría tener tiempo para irme al campo y pueblo por pueblo a preguntar y a hacer trabajo de investigación etnobotánica dura. Que es lo que la gente que ha estudiado etnobotánica, sobre todo a la etnobotánica se llega por la parte antropológica o bien por la parte biológica. Y es mucho más típico, casi diría, bueno, también es verdad que en mi universidad no había tradición de etnobotánica dentro de la universidad. Entonces yo no me he dedicado a hacer investigación etnobotánica directa, yo pura, ir al campo a recoger datos. Me encantaría, pero de momento no he tenido la oportunidad de dedicarme a esto. Entonces, mis pesquisas etnobotánicas y lo que divulgo está fundamentalmente dictado por lo que me llama la atención en aquel momento. Entonces pueden ser plantas de todo tipo, en realidad. Si echas un vistazo a las plantas que he sacado a bailar en el podcast, hay desde los alcanforeros hasta las artemisas, pasando por los cidros y llegando hasta los fresnos, los olmos, el olíbano, la mirra, en fin, de todo. Cualquier cosa, siempre y cuando me resulte interesante, la voy a sacar. Y me voy a centrar en ella y le voy a dedicar un ratito de mi tiempo para averiguar cosas interesantes al respecto. Yo creo que la curiosidad es la curiosidad es el gran motor que me mueve y que yo creo que nos mueve un poco a todos los que estamos dentro del mundo de las plantas, ¿no? Porque al final te dedicas a lo que te habla dentro. Esto lo hablaba yo con una amiga con la que salgo mucho de monte. Una vez a la semana nos gusta irnos de monte.
Ella sabe mucho de plantas silvestres, yo no tanto, y le encanta hablarme de ellas y yo le digo, a mí hasta que no me haga esa planta clic en el cerebro por cualquier cosa que me estés diciendo, todo lo que me hables no me llama la atención. Pero a lo mejor esa misma planta, dentro de 3 semanas, o un mes, o 5 meses, me la vuelves a nombrar, me ha hecho clic el cerebro y lo quiero saber todo sobre esa planta. Y Sí, eso es lo sí, sí, guay, sí. ¿no? Yo creo que al final que encuentres esa relación, ¿no? Es un poco como cuando conoces a una persona que no sabes si te... O sea, en ese momento te dices, bueno, vale, gracias Andrés, me encanta, pero... y a lo mejor dentro de X meses, por lo que sea, la conversación, pues esto es lo mismo. Una Yo creo que eso... anécdota, una curiosidad que dices, y que la miras de forma distinta y que te empiezas a enamorar. O un Sí, sí, uso, yo. muchas veces Lo también. Sí, de, sí, lo de sí. las curiosidades a mí me parece bastante clave para, ahora que, bueno, estamos todos como muy metidos en el mundo de las plantas y indirectamente hacemos como una especie de estudio de mercado de lo que le llama Sí. la atención a la gente. Y al final ves que la gente, por lo que se siente atrapada mucha gente es por las curiosidades concretas de las plantas. Yo te Mm. quería comentar a raíz de lo que decía Tony de si son plantas silvestres o no. Bueno, yo conocí a Aina a través de su libro, el libro de las plantas olvidadas. Fue como mi primera conexión con ella. Y ahí sí que hay muchas plantas silvestres, ¿no? Muchas de las que hablas son silvestres. También quizá porque tradicionalmente, estamos hablando ya de tradicionalmente de la época más antigua, ¿no? Al final los humanos tirábamos de plantas silvestres que intentamos domesticar en un momento dado, ¿no? Y sacar partido de ellas, pues lo que decía Tony, para obtener algo de ellas. Sí, totalmente. Sí, sí. Además, yo creo que nuestros conocimientos etnobotánicos se han visto reducidos de forma drástica y quienes más han sufrido son las plantas silvestres, porque las domesticadas, a muchas de ellas, todavía te las tropiezas ni aunque sea en jardineras o en supermercados o en jardines. Pero desde que nos hemos desruralizado totalmente y nos hemos alejado mucho del entorno rural, donde antiguamente teníamos las raíces y por tanto era cuestión de que tenías que conocer aquellas plantas y eran relevantes para tu vida diaria. Entonces era importante saber que una malva te podía servir para una picadura de un insecto. Era porque te picaban los insectos y no tenías farmacias en tu pueblo a lo mejor que tuviesen lo que ahora tienen las farmacias. Claro, yo recuerdo cuando en otra vida, pre-COVID, me dedicaba a ser monitora educadora ambiental para niños. Hacíamos actividades en un jardín que tenía muchas plantas medicinales y llegaban los niños, 25, 50 críos entre primero de primaria y primero de ESO. Para intentar hacer una introducción les preguntabas, bueno, ¿y tu madre qué te da cuando te duele la tripa? Y todos, da el sitio, ¿eh? Pero manzanilla, por favor. A ver, nos da una infusión de algo. Si hubiésemos hecho este experimento hace 50 años, todo el mundo me hubiese dicho manzanilla. Ahora, hoy en día, no. Y había muchos niños que, tristemente, su excursión a la finca donde hacíamos las actividades era la primera vez que habían salido de la ciudad. Claro, Fíjate. es normal que lo que hemos olvidado a nivel de plantas esté sobre todo concentrado en ese acervo de conocimientos que está vinculado al mundo rural y que hoy en día pues está un poco pocho, la verdad, por desgracia. Mira, Alba me pasó tu podcast, estuve escuchando un poco. Y yo ahora, a raíz de esta conversación, sí que es verdad, a mí me ha encantado mucho el tema de las plantas silvestres y todos los usos que podemos darles en nuestro día a día, pero sí que entiendo que ahora mismo, a día de hoy, es una herramienta muy peligrosa para este tipo de plantas, ¿vale? O Sí, sea, hay mucho divulgador que no tiene ni idea, no me quiero meter con nadie en concreto, sino simplemente que yo he investigado mucho sobre estos temas, pero al final estamos hablando de mi cuerpo, estoy hablando de algo que me voy a comer y a mí me da miedo, porque Internet, a pesar de ser una fuente de conocimiento, también es una fuente de desconocimiento. Y que haya personas como tú divulgando con un sentido común, amplio, en el sentido de que estás diciendo algo veraz, como siempre, que es veraz suele ser lo menos viral, ¿no? Que hemos hablado muchas veces en este podcast. Sí, total. A mí me encantan todos los usos tradicionales que han tenido las plantas, me llama mucho la atención. Yo, por ejemplo, me dedico a divulgar sobre huerta
pero nunca en mi vida voy a hacer ni haré recomendar una planta a nivel infusión o medicinal, nivel para utilizarla en tu cuerpo, porque primero, no estoy capacitado para ello, y segundo, porque estás jugando con la salud de las personas. Entonces, el saber que hay detrás de ese podcast, detrás de esa información, una persona que realmente está informando bien, es interesante, y por eso pues queríamos traerte un poquito que nos contaras cosillas interesantes, ¿no? Sí, yo creo No que sé es si muy tú lo ves un importante problema o crees que estoy equivocado. No. Yo también lo veo, problemático y lo veo, creo que quizás en cualquier aspecto de la vida humana, cuando no sabes nada, eres consciente de que eres ignorante. Pero hay un momento peligroso en el cual empiezas a saber cosas y te vienes arriba y te parece que eres la caña de España y que lo sabes todo sobre aquel tema. Y después, pasado un cierto límite, te vuelves a dar cuenta de que eres un ignorante total y que hay un montón de cosas que no sabes. Y Internet creo que consigue que mucha gente pase de la primera fase a la segunda fase y no suficiente y no anima a suficiente gente a que pase a la tercera fase, digamos así. Y creo que es importante pues buscar fuentes de personas que estén informadas y que se hayan informado realmente, que hayan buscado fuentes. A mí la bibliografía y las fuentes es algo que de formación bióloga se me enseñó, se me marcó a fuego, que algo lo afirmas y si lo afirmas tienes que tener las fuentes para poder decir de dónde lo has sacado. Y para eso es muy importante, a pesar de que es un trabajo que en el podcast no se ve, porque sería un peñazo terminar el podcast diciendo, y este trocito de información lo he sacado de este artículo, de este no sé qué, de este no sé cuántos, pero el trabajo está y por tanto si alguien te pregunta puedes decirle, sí, esto lo he sacado de Plinio, Historia Natural, el capítulo tal y tal. Y esto lo puedo decir. Y creo que ese es un trabajo que cualquier persona que divulgue sobre estos temas tendría que estar dispuesta a hacer, ¿no? Que si alguien le pregunta, ¿y esto de dónde lo has sacado? Tienes que poder contestar. Y tienes que poder contestar con algo que puedas contrastar, que la otra persona pueda contrastar. Pero además, sobre todo, cuando estás hablando de plantas que puedes utilizar para comerte o para ponértelas en tu cuerpo, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues que quizá existe esa falsa creencia de que lo natural no es tan tóxico o tan venenoso como lo no natural y dices, no, es que, ostras, hay plantas Te presento a la cicuta. Te presento a la muy cicuta, natural. al acónito, sí. Claro, Podríamos, luego. Podríamos decir aquello que me gusta a mí decir de las setas, ¿no? Que todas las plantas pueden comerse por lo menos una vez. Claro, sí, exacto, totalmente. Exacto. Ahora bien, no garantizamos resultados ni síntomas post comida. Por si acaso. Ahora que ha salido el tema de Internet, que en tu último libro, en La consolación de la clorofila, me ha llamado mucho la atención un tema del que hemos hablado muchísimo entre nosotros. En el podcast yo creo que ha salido, pero a nivel interno entre nosotros lo comentamos un montón, que es... tú lo llamas reivindicar la lentitud de las plantas o algo así, ¿no? Sí, en este mundo totalmente. Que va tan rápido, el adaptarnos un poco a los ritmos de las plantas. Me llamó mucho la atención ese capítulo. Cuéntanos un poco más sobre ese tema de adaptarnos a los ritmos de las plantas. Yo creo que dentro del mundo actual, bueno, lo sabemos lo sabemos perfectamente, que se nos anima a ir siempre más deprisa. Vivimos en el mundo de las prisas. Y creo que hemos perdido un poco de vista que la prisa o la velocidad, una velocidad elevada en sí misma, no es ni buena ni mala. Tiene que estar adaptada a lo que quieres hacer. Si vas corriendo muy deprisa hacia un barranco, vas a despeñarte muy deprisa, perfecto. Pero lo que me gusta de reivindicar la velocidad planta es, primero, que hay muchísimas cosas que no van a la velocidad innaturalmente veloz a la que nos hemos acostumbrado hoy en día, con las comunicaciones cada vez más veloces, Internet cada vez más rápido. Parece que todo tiene que ser más rápido y si es más rápido, automáticamente es más bueno. No, un tomate madurado en 2 horas no es más bueno que un tomate al cual le has dejado madurar el tiempo que aquel tomate necesita para madurar en la planta. Y por otra parte, me gusta también la idea de que las plantas no tienen una única velocidad, sino que tienen muchas velocidades en función de lo que necesiten hacer.
Tienes a lo mejor dispersiones explosivas de semillas en las cuales las plantas pueden ser muy rápidas, perfecto, porque lo necesitan. Pero en cambio pueden tener velocidades más moderadas si tienen que una nastia o un movimiento foliar en el cual tienen que recolocar la hoja para estar más sombreada o más expuesta al sol, por ejemplo. Y después, por supuesto, tienes velocidades mucho más lentas, como pueden ser las de crecimiento, las de expansión, las de desarrollo de un órgano o de maduración. Entonces, la idea de que no existe una única velocidad buena y que las plantas saben adaptar cada uno de sus ritmos a las necesidades a las que tienen que responder, me parece una idea que es interesante reivindicar en los tiempos que corren, porque a veces ciertas cosas necesitas ir a velocidad dispersión de semillas, a otras cosas necesitas ir a velocidad movimiento de hoja colocándose al sol o a la sombra, y en otros casos tienes que ir a velocidad tallo de fresera que va sacando estolones a su ritmo. Y todas las velocidades están bien siempre y cuando respondan al contexto de la planta y por tanto al contexto humano también, que no hace falta, por ejemplo, sacar contenido a una velocidad inhumana porque el algoritmo lo pide. Por ejemplo, que esto está como muy de moda, que la tiranía a los algoritmos o las tecnologías, que no está el hombre y la mujer hechos por la tecnología, sino la tecnología hecha para la humanidad, se supone. Y si nos olvidamos hay que reivindicarlo. Claro. A mí me parece muy paradójico, nosotros que estamos bastante en redes sociales, entonces hablando de plantas que van muy lentas para gente que por lo general pide contenido muy rápido, nosotros, eso lo hemos hablado y muchas veces nos sentimos como en una especie de paradoja, ¿no? Yo al menos es como decir, ostras, es que yo ya generé este contenido con mucho cuidado y dedicándole el tiempo y en 2 días cae en el olvido. Entonces, es como Totalmente. un tema que me gusta que salga a la luz, sobre todo porque nos estamos dirigiendo a gente, pues eso, a este público que le gustan las plantas, pero que quizá también muchos de ellos llevan un ritmo bastante trepidante, ¿no? Que es el que nos pide ahora mismo la sociedad. Una cosa que yo agradezco mucho de trabajar con plantas es que muchas de las cosas que contamos no pasan de moda. Las plantas no pasan de moda. No son algo que esté ligado al ciclo de noticias, a la actualidad más rabiosa. O sea, sí, son actuales todos los días, pero son cíclicas. Y por lo tanto, lo que vas contando es relevante hoy, como lo va a ser dentro de 5 años, como lo va a ser dentro de 10. Y eso a mí me genera muchísima tranquilidad, si me apuras, porque a pesar de que a lo mejor hay datos en etnobotánica que dices, esto se sabe ahora o se ha descubierto hace poco y a lo mejor dentro de 5 años te digo, yo qué sé, el hallazgo más antiguo de objetos lacados en el mundo es de tal fecha y a lo mejor dentro de 5 años ya no es esto. Vale, perfecto, pero ese objeto sigue estando ahí. Y eso me da muchísima tranquilidad. Esto lo usaban nuestros ancestros. Que tienes que cambiar el título. Esto lo usaban nuestros ancestros y nadie lo sabe. Pincha aquí para saber más. Es que Toni es especialista en títulos clickbait, ¿sabes? Que siempre nos está llamando la atención. En plan, no, ese título no llama la atención. Te puede hacer esta planta en tu cuerpo. Sí. Tengo que aprender de ti entonces, porque a mí se me dan fatal. Mira, yo tengo una curiosidad y me gustaría saber cuál es la planta que más te ha llamado la atención a nivel silvestre, por qué te ha llamado tanto la atención y qué usos o qué aporte puede darnos a nosotros, ¿no? Esto me gustaría, la verdad es que tengo mucha curiosidad sobre este tema. Puede ser más de una, ¿eh? También te dejamos, tienes espacio como para Menos hablar mal, más de vale. una. Perfecto, sí, por favor, sí. Sí, porque me pasa que tengo muchas plantas silvestres que me gustan y que digo, esta me la enseñaron en clase, la tengo de visu, la clasifiqué tal y cual, la tengo vista. Y después, rebuscando, me encuentro con una anécdota que hace que la mire y diga, ¿de verdad ¿De verdad? Este tipo de cosas me pasa muy a menudo y eso hace que sea muy difícil quedarme con una sola planta. Pero hago de pronto curiosidades que atañen a plantas que conocía muy bien y que han hecho que las mirase de forma como
Empecemos por un clásico que todo el mundo conoce, las ortigas, ¿vale? Las ortigas todo el mundo sabe. Dentro de este mundillo vegetófilo de amantes de las plantas, ¿quién más, quién menos sabe que se comen, que podéis hacer purín de ortigas, que este tipo de... que son medicinales, que tienen... en fin. Pero no todo el mundo sabe que las ortigas tienen fibras dentro de sus tallos y que en determinados momentos históricos se han hilado para tejer tejido, para elaborar tejidos a base de hilo de ortigas. Y que algunos cuentos tradicionales contemplaban el hilado de las ortigas como castigo o como prueba a la que una protagonista se tenía que enfrentar antes de conseguir el objetivo deseado. Ahora me viene a la cabeza el cuento de los 6 cisnes, de la chica, la princesa que tiene 6 hermanos y que los 6 hermanos, la madrastra los embruja y la hermana les tiene que tejer 6 camisas de ortigas antes de un determinado momento para liberar a sus hermanos del encantamiento. Las ortigas. ¿Quién había pensado nunca que pudieses hacerte camisetas con las ortigas? Pues esto me encanta. ¿Sí? A cuento de las ortigas, ¿cuánto hay de verdad en que se te activa la circulación de las sangres si te ortigas? Porque yo me ortigo todos los días, para empezar. Tampoco sufro mucho por ello. Pues, es una cosa que ya tengo intrínseca en mí. Aquí en el norte tenemos ortigas por todos lados y yo... Una tía de mi madre me contaba que se ortigaba regularmente para la circulación. Te confieso que no he ido a mirar si hay literatura científica que lo confirme o lo desmienta. Ahora bien, muchas veces la gente dice, no hay estudios científicos que lo avalen. Perfecto, pero es que a lo mejor no hay estudios científicos que lo sometan a estudio, punto. Entonces, muchas veces, muchos de estos usos tradicionales es que realmente no podemos decir si sabemos si sí o si no, porque nadie lo ha estudiado en condiciones controladas, Entonces, no me consta que se haya estudiado. Y si se ha estudiado, yo no lo sé. Pero te lo puedo confirmar o te lo puedo mirar a ver si hay algo al respecto. Tradicionalmente, sí, es súper típico. Tradicionalmente sí, es súper típico. Y de hecho incluso había algún otro uso que era un poco más heavy, que era para cuestiones de subir la libido, porque la ortiga ardiente para los chicos no se arrienda la ganancia. Yo optaría por otros métodos. ¡Ostras! Ya te digo. Antes que ir a base de ortigazo limpio, pero que sepáis que en la cultura tradicional en algunos lugares se recomienda. ¿Y qué otra planta así más desconocida puedes hablarnos un poco para que conozcamos algo que digamos, ostras, me has abierto la mente con esto? Por ejemplo, vale, esta también es conocida, pero probablemente, no sé si os abrirá la mente, pero es posible que os sorprenda. Las malvas. Las malvas, súper típicas. Sabemos que comestibles, medicinales, muy buenas para todo el tema de suavizantes, cosmética. Bien, perfecto. Las malvas sabemos desde hace bastante tiempo, a pesar de que yo no me lo enseñaron en la carrera y me enteré mucho más tarde, son heliotrópicas, o sea, son como los girasoles. Se colocan las hojas siguiendo al sol. Y sabemos que muy probablemente hay el verde de las malvas debía de llamar tanto la atención como un verde prototípico, vivo, encendido, interesante, que la palabra griega para hablar de las malvas, que es malakos, terminó dando nombre a una piedra semipreciosa que es verde hasta decir basta, que es la malaquita. La malaquita tiene el nombre que tiene en honor de las malvas y se ve que antiguamente el color característico que asociaba a la malva no era el lila de la flor, sino el verde de todo el follaje. De la hoja. Sí, exactamente. Esto es lo que queremos sacar de ti. Esto es lo que queremos sacar de ti. Pues yo encantadísima, exprimidme. Me encantan. Sí. Hay una curiosidad que comentas también en el último libro, en La consolación de la clorofila, que me encanta,
que es el efecto loto, ¿no? Este efecto que tienen las hojas de loto y las berzas, ¿no? De repeler el agua. Sí. Lo podemos adaptar al efecto berza. Está estupendo. El efecto berza, que es mucho menos clickbait también, ¿no? El nombre, pero lo es. Pero bueno, lo bueno que Cuéntanos. tiene es que es súper universal, porque las berzas, como hay de tantísimos variedades y tipos, pues hay determinadas plantas cuyas hojas también hay efectos parecidos en determinados pétalos de determinadas flores. En las rosas también se han estudiado. Pero los lotos, Nelumbo nucifera, que nucífera, esto de las pronuncias latinas maravillosas, los lotos sagrados son plantas acuáticas cuyas hojas y flores salen desde rizomas enterrados en los lodillos de aguas más o menos con poco movimiento, digamos así, y cuando emergen fuera son francamente espectaculares y tienen la característica de que son hojas muy grandes y que si las ves están siempre impolutas, inmaculadas. No tienen, así como si te fijas en los nenúfares, otra planta muy típica de estanque, cuando llueve barro, cuando notas que la hoja se pone un poco pringosilla y asquerosilla, los lotos no, los lotos son los limpios de la familia o del grupo de las acuáticas. Y los investigadores, la gente se preguntó, sí, la gente se preguntó que a ver por qué, cómo conseguían los lotos esto y qué interés podía tener para ellos a nivel evolutivo también. Y cuando fueron a analizarlo, vieron que en la estructura de la hoja tiene una microestructura a lo cual se añade un recubrimiento de ceras que hace que convierte la superficie de la hoja en una superficie súper hidrofóbica. Es un repelente para el agua tremendo. Entonces, si tú tiras agua encima de las hojas de un loto o de una berza a la cual no la hayas cepillado bien para quitarle porque claro, si la cepillas bien te cargas un poco la estructura de la superficie. Pero notaréis que las gotas de agua se quedan como perlas perfectas colocadas encima de estas hojas. Y esto a la planta les sirve como mecanismo de autolimpiado automático, porque en una planta de estas características, tener hojas en las cuales se acumula humedad y se acumula suciedad es un caldo de bacterias, microorganismos, etcétera, etcétera, tremendo. Y entonces dicen, no, estos invitados potenciales me los saco de encima lo antes posible. Y ese es el interés que puede tener para la planta. Pero para nosotros después, que hemos observado este fenómeno, ha sido una imagen metafórica tremenda. No es casual que los lotos sean el símbolo por excelencia, por ejemplo, del budismo. Y que en el budismo salgan los lotos una y otra vez en literatura, que exista el sutra del loto y que se compare a la persona recta y virtuosa con los lotos, que a pesar de nacer en los lodos de la vida y de la vida material, emergen del agua y permanecen puros e impolutos a pesar de sus orígenes más bien fangosillos. Esto si tenéis la ocasión, los oyentes, los que nos estáis escuchando, que habrá mucho que hayáis tratado con berzas, probad con un frus-frus en una berza, pues eso, hacer así un frus-frus de agua y ya veréis cómo las gotitas rebotan en forma además súper esférica. Con la capuchina también pasa, que además es una planta que recuerda mucho, la hoja de la capuchina a mí me recuerda un montón a la del loto. Y también es un efecto que yo a veces pues estoy ahí haciendo mis cosas y por puro placer lo hago. Sí, es maravilloso. Es una pena. La capuchina hace como que la gota de agua queda en el centro. Por ejemplo, hasta que, claro, viene un poco de brisa, un poco de aire y la mueve y entonces ya flip. Claro, y rueda. Es muy guay. Exacto. Es una pena que no se nos hayan ocurrido metáforas observando el efecto berza, que imagínate tú lo que hubiese sido o en los pueblos celtíberos o en el cristianismo mismo,
en sermones sé como la berza que se mantiene impoluta. Pero claro, Si os Sí, parece, tiene podemos menos... utilizar términos más llamativos como cale, ¿no? Que al final no deja de ser una berza y Exacto, al final por supuesto, yo creo que al final es más conocido y más... por supuesto. ¿Tú Sí, crees sí, que las Cale tiene cales más son más esa pil que el conocidas que las grelo. berzas? Sí, Sí, el sí, cale sí. tiene más esta piel, hombre, por Hombre, supuesto. Que tiene es más como una col de sexapil. otra categoría. Claro, pero es como de nueva, para mí es un poco como de nueva generación, ¿no? Yo las berzas las he visto por aquí de toda la vida y las cales son como las nuevas, las que han entrado más Claro. tarde Pues yo en fuera de escena. Asturias me cuesta encontrar gente que sepa lo que es una berza, ¿eh? En sitios donde hace mucho frío en invierno se cultiva la berza. Yo en Cataluña, por ejemplo, no encuentro berzas, pero aquí en Aquí Zamora, no se habla de berzas, se habla claro, de coles. sí, Coles de Claro. muchos tipos, pero berza nada. Pero no de tenéis cale sí, suficiente aquí sí. frío. Esther, de cale Aquel sí. sí, claro, porque Aquí no hay, está, aquí no bueno, hay, es aquí no hay. moderna y Claro, nutritiva y un superalimento, claro. ¿no? Pero en cualquier Sí. caso, seguro que todo el mundo tiene alguna Brassica oleracea, que es el nombre científico de la col, porque col, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, cale, los grelos, son todo lo mismo científicamente. Sí, sí. ¿Ves? Lo que pasa es que desarrollas una cosa más o menos, entonces buscad las hojas y buscad la col más cercana a vosotros y haced la prueba. Vuestra Yo la he cola hecho amiga, con... buscad vuestra cola amiga. Exacto. A mí me gusta hacerlo con la lombarda, porque tiene ese color espectacular que después te deja el Oh, agua es todo que azul después de lavarla, la adoro. Pues sí. Y hacer los experimentos antes de cortarla con el agüita me fascina. Aina, Sí. ¿tú qué plantas tienes en casa porque te hayan llamado la atención? Pregunto. La verdad es que yo soy en eso una muy mala invitada. Estoy aquí para ver si se me contagia algo de vosotros. Porque como soy persona nómada que pasa medio año aquí y medio año en España, medio año en Italia, eso me limita Mm, muchísimo. Porque si dejo las plantas a alguien, pues vuelvo y ya no las encuentro, o no las encuentro punto, o las encuentro en otro estado respecto al que estaban. Entonces, tengo ocupados fragmentos del jardín de mis padres, donde he dejado algunas plantas que todavía sobreviven. Este año tengo en el alféizar de la ventana un orégano, un geranio, tengo una flor de Pascua que acogí de otro familiar que la habían matado a agua, las raíces estaban completamente hechas polvo y veremos a ver si conseguimos remontarla. ¿Y qué más? Y tengo, esto todavía sobrevive, un ginkgo que germiné de semilla en Anda. casa de mis padres. De momento qué había guay. dos, uno se ha quedado por el camino, pero ya lleva como 6 años, 7 años, y de momento todavía me aguanta. Tengo muchas ganas de que cuando tenga un jardín propio, ese ginkgo poder llevármelo y poder instalarlo en Qué la guay. tierra. Los ginkgos, aquí en Asturias, en Oviedo, hay muchos ginkgo. Y este otoño una chica de la Asociación del Biesco me pidió que si podía plantar ginkgos en la parcela. Y cogimos varias ramas para esquejar. Yo soy un viciado de los esquejes, ¿vale? Pues si no lo sabías, ya lo sabes. Ah, Y de 10 ramas que pusimos, porque yo quería comprobar un poco el porcentaje de enraizado, nos han enraizado 4. Y eso que no eran las condiciones más adecuadas para ello. O sea que sepas que es un árbol que esqueja bien. Bueno, bien, relativamente bien. sí. ¿Ya Entonces, sabes, Aina, si es masculino o femenino el tuyo? ¿Ya te ha llegado a florecer? Todavía no. Vale. Pero cruzo dedos. A mí me gustaría que fuese femenino. Debo de ser de las pocas personas que quieren un chico femenino. Claro, por eso lo decía. Los femeninos, los frutos como que deben, bueno, huelen muy mal, ¿no? Sí. ¿sí? Entonces los Sí, que se ponen en las pero calles suelen ser los masculinos. Mira, eso no lo efectivamente, sabía. pero hace poco estuve justamente mencionando este caso cuando estuve dando una charla en Albacete sobre la etnobotánica de los olores. Y hablábamos de que hay determinados olores que han sido como muy determinantes, muy clave en el tipo de usos que hemos dado a una planta o a otra. Y el ginkgo
por ejemplo, en jardinería es un ejemplo claro de que en general, al menos aquí en Europa, los ginkgos femeninos tienden a no ponerse como arbolado urbano por precisamente el hecho de que los frutos que no son frutos huelen fatal, hay a quien le huele a vómito, a mantequilla rancia, tienen ácido butírico, entonces No me tienen lo esperaba un esto. olor que, sí, no es un olor para pusilánimes, es de estos que te pega un puñetazo bien en el estómago y por tanto aquí se ven muy poco. Pero cuando estuvimos hace años en Tokio, estaba petado de ginkgos hembra en la ciudad y veías todo de no frutos por la calle y a nadie le parecía extraño ni problemático. Y en Japón, curiosamente, a pesar de que yo no probé y tendría ganas de probarlo y no es súper conocido, pero se comen los frutos no, pero los embriones se preparan se hace una sopa curiosa y se comen. Me han dicho que tienen un sabor Suena peculiar, que delicioso, no. según lo estás Sí, ¿verdad? diciendo. Oye, ¿te Sí, sí, parece sí. que para los que nos estén escuchando nos cuentes un poco más sobre el ginkgo? Encantada. Sí, sí. Es un árbol que, bueno, es muy famoso porque es un árbol que se ha mantenido prácticamente con el mismo aspecto y con las mismas características biológicas desde hace millones y millones y millones y millones de años. Los dinosaurios ya conocían el ginkgo, ya hubo alguno que se echó una siesta a la sombra de un ginkgo tenía el mismo aspecto prácticamente de los ginkgos de la calle de tu ciudad o de tu pueblo. Entonces, es un árbol que ha llamado muchísimo la atención, es originario de China, que sepamos al menos, creemos que allí están las áreas donde todavía hay ginkgos silvestres, pero el ginkgo es un árbol que hoy en día no genera ningún tipo de preocupación a nivel de conservación porque los humanos nos hemos enamorado de él y entonces hemos ido sembrándolo por doquier en muchos templos en el este asiático, por ejemplo, los puedes encontrar muchísimo en China, en Japón, en Corea, etcétera, etcétera, pero desde que los descubrimos allí dijimos, qué bonitos, y nos los trajimos para acá. Hay quien lo llama árbol de las mariposas por el tipo de hoja que tiene, que es una hoja muy característica, tienen una nerviación como dicótoma, que parecen abanicos o pequeñas mariposas, y además son árboles que, si no los habéis visto quienes nos estáis escuchando, por favor buscad una otoñada de ginkgo porque Oh, sí. se ponen de un dorado espectacular cuando llega el otoño y que vale la pena solamente por eso. Sí. A mí me enamoró. A nivel de redes sociales, yo he visto o sea, se hace mucho con las hojas, ¿vale? Por la forma que tienen las hojas, que es muy llamativa también. Pero a mí, sin embargo, lo que más me ha enamorado es el cambio de color en otoño Totalmente. del árbol. Es Es una bellísimo, Sí, es pasada. sí. bellísimo. Y Es seguramente, y les absolutamente. habrá pasado como a mí, yo estoy con esto que hemos empezado en el podcast, es un árbol que hasta que una chica no me habló de él, no me hizo clic. En cuanto me habló de él, ya veo ginkgos por toda la ciudad y los tengo localizados a todos. Y es verdad que es un árbol que es precioso en otoño, ese cambio de color de hojas antes de caer y que luego también cuando cae es muy bonito porque te queda como una manta en el suelo, Sí, sí. preciosa. Los Y japoneses es que son muy amigos del tema del cambio de color de hojas, ¿no? Yo es un árbol que asocio un montón con Japón, aunque sea chino en origen, pero precisamente es lo que les llama mucho la atención, ¿no? A ellos estos árboles que cambian tanto la tonalidad normalmente en otoño. luego la Aina, caída de hoja también, que te Mm. queda una manta muy bonita hasta que Mm. vienen a limpiar las hojas los jardineros, que es una pena. Sí. Aina, te iba a Pero sí. preguntar, viviendo a caballo entre dos islas, seguro que conoces muchos endemismos, ¿no? ¿Nos puedes hablar de alguno? Bueno, sí, en efecto sí, las islas tienen esa característica de que te dificultan muchísimo las conexiones con el resto de la península. En mi caso, suelo vivir en Mallorca y eso genera, por una parte, que la flora que está aquí faltan muchísimas especies que están presentes en la península, por ejemplo,
no tenemos sauces, no tenemos alisos, no tenemos fresnos prácticamente. No hay cursos de agua lo suficientemente grandes como para tener poblaciones sustanciales de este tipo de plantas, pero sin embargo, sí que hay muchísimos endemismos, muchísimas plantas que solamente crecen en las islas o en las islas y aledaños. En nuestro caso tenemos endemismos que son típicos solo de Mallorca y Menorca, están más unidas, más juntas a nivel florístico respecto a Ibiza y Formentera, que van un poco a su bola. Están más conectadas florísticamente con Valencia, curiosamente. Y a mí algunos de los endemismos de Mallorca que me gustan más en absoluto son, por una parte, por bonita, la Digitalis minor. Esta es una dedalera silvestre que, si conocéis la dedalera, la Digitalis normal que tenéis en Asturias, en toda España creo que está, en el norte seguro, pues es una dedalera un poco más pequeña, con flores de un rosa un poco más pálido y que suele estar, yo la he visto siempre a orillas de como acantilados, sobre todo incluso por carreteras, tranquilamente. Y estas son las Digitalis, son típicas plantas tóxicas que tienen glucósidos, creo, cardiotóxicos, de las que antiguamente no querías tocar ni con un palo, pero que a partir de un determinado momento, 1700, 1800 creo, un doctor en Inglaterra se entera de que podrían emplearse como medicina cardíaca y desde entonces se realizan extractos de Digitalis con este objetivo. Pero es la típica planta que no te automediques jamás, porque equivocarte con la dosis puede ser fatal. Sí, exacto. La Digitalis minor, entonces, es una planta preciosa. Es peligroso, sí. ¿E italiana? Italiana creo que no está. En cambio, otro endemismo que sí que está en determinadas islas italianas y en Mallorca y en Menorca es una aracia que es un Arum pictum. Pero esta, como es de las que te la intentas comer, le hincas el diente y te empieza a picar toda la boca, pues no tiene muchos usos etnobotánicos. Lo que pasa es que sí que es muy bonita, eso sí. Otro endemismo muy típico y muy espectacular es otra aracia que es el Helicodiceros muscivorus. Y esta es la que llamamos rapa pudenta, que el nombre indica que apesta, que da gusto, porque es una planta que se poliniza por moscas y que, por tanto, se camufla o imita su inflorescencia el culo de un burro muerto, se suele decir. Entonces, cuando te la encuentras florecida, realmente es muy espectacular porque la inflorescencia tiene un color como de piel, pelos negros que parecen realmente de un animal muerto, porque están intentando atraer a sus polinizadores de esta forma. Y yo la vi en Menorca hace unos cuantos años haciendo el Camí de Caballs y es una planta que una vez la conoces no la olvidas nunca jamás porque es súper espectacular. Después tienes otras que son más como de apetencias botánicas, que a los botánicos nos encantan, pero que tienen un poco menos de sesapil. Te pongo un ejemplo, que es la náufraga baleárica. La náufraga baleárica es una pariente de los hinojos, la cicuta, es una umbelífera, es una piácea. Y esta es una planta que su nombre ya lo dice, náufraga, está al borde del naufragio. Vive unas pocas poblaciones de la Sierra de Tramontana, que es la principal sierra montañosa de Mallorca, y las cosas no le terminan de ir muy bien. Estamos ahí intentando que remonte, pero es difícil. Además, claro, en estos casos siempre te preguntas si una planta que está en peligro de extinción y que está de capa caída lo está por acciones humanas, que las hay y muchas y afectan. En nuestro caso, por ejemplo, en las montañas Las Cabras, poblaciones enormes de cabras impactan muchísimo sobre flora silvestre, pero otras veces también puede ser que sean plantas que estaban adaptadas a condiciones climáticas, geológicas, contextos que ya están desapareciendo
y por tanto la extinción también, a pesar de que sea algo tristísimo, a veces es un proceso que va con los tiempos. No todo el mundo puede ser el ginkgo, por desgracia. Sí, sí. Estamos a finales de mayo y en este momento podemos encontrar seguro plantas interesantes que estén en flor o en algún otro estadio, ¿no?, de su desarrollo. ¿Puedes hablarnos de alguna? Sí, por supuesto. Bueno, flores que ahora sean fáciles de identificar, a pesar de que muy probablemente flores que en Mallorca están pasadas, en casa de Tony todavía no hayan asomado o estén asomando un poco, porque claro, aquí está bastante más seco y bastante más caluroso. Sí, ¿no? Pero por supuesto, ahora sales amapolas por todas partes, llantenes por todas partes, que la inflorescencia del llantén me encanta, sobre todo la del llantén menor, la de lanceolata, siempre me han parecido como espaciales, son como satélites espaciales estas inflorescencias, Total. que son comestibles también, sabor peculiar y medicinales. Las cerrajas, las caléndulas también ahí ya están de todas. Las rúculas también. Las rúculas que yo conozco aquí, cuando estoy en España, más la rúcula de invierno, la eruca, y en cambio cuando estoy en Italia veo mucho más la diplotaxis, la rúcula que solemos ver en los supermercados, que esta es fácil de cultivar y que yo cuando antiguamente veía solo en el supermercado y que cuando me encontré en el campo me hizo una ilusión tremenda, por supuesto. El zorrón de pastor, que es súper fácil identificarla por esas cápsulas en forma de corazoncito que me encantan. Los ajos silvestres también, ahora empiezan, que hay muchísimas especies distintas y que una cosa que siempre me ha llamado la atención de los ajos silvestres en concreto es que las flores, muchas de ellas huelen a ajo y saben a ajo, entonces son la típica flor comestible de alguien que le mola el ajo pero que a lo mejor el sabor es demasiado intenso, pues una flor te puede sacar del brete y puede ser menos destructivo como uso respecto a arrancar la planta entera o sembrar la planta entera en tu casa. A ver, la parietaria también he visto, el ombligo de Venus. Claro, hay que pensar que hay muchas flores, que hay muchas plantas cuyos usos dependen del momento de ciclo fenológico de la planta. Hay muchas plantas que te dicen, para comerla conviene hacerlo antes de que florezca. Ejemplo típico, las achicorias. Las achicorias, que tienen una flor espectacular de color azul, que es de las flores silvestres que más me gustan a mí cuando me las tropiezo por aquí, se aconseja que si quieres comerte la hoja, que es muy típico y además esta es un caso de flor que es silvestre y que se ha recolectado de forma silvestre durante siglos, pero que nos ha gustado tanto que la hemos domesticado y hemos desarrollado achicorias y variedades de chicoria que son domesticadas. Y por tanto, la endivia técnicamente es una chicoria. La chicoria es una chicoria. El radicchio italiano es una chicoria. Entonces, el radicchio a mí me encanta personalmente. Tienen todo ese amargo muy peculiar y muy característico. Y entonces las achicorias teóricamente conviene recolectarlas antes de que hayan florecido. Problema, que es muy fácil identificarlas cuando tienen flor y no tanto cuando no la tienen. O sea que teóricamente cuando tienes que recogerlas es un poco más difícil reconocerlas bien. Por eso es muy importante lo que decía Tony al principio y lo que comentábamos antes. Asegurarte muy bien de que la información que tienes sobre plantas silvestres, si te las vas a comer, sea fiable de todas. Porque, y no solo que la información sea fiable, sino que tú seas capaz de reconocer y aplicarlo. Porque hay plantas que, bueno, como las setas, tienes que saber muy bien lo que estás recolectando si te las quieres comer después. Mira, ahora que estamos aquí conversando, se me ha ocurrido una planta que me gustaría, no tanto a nivel de podcast, sino más curiosidad mía. Hay una planta aquí en Asturias, bueno, a nivel nacional existe, es el Rumex, ¿Sí? la cedera aquí en Asturias, Sí. que no se la comen ni las ovejas y que puede resultar ser una plaga a nivel de prados. Sé que es comestible, me Sí. lo comentó un chico, que se hierve, hay que hervirla bastante tiempo porque es como muy dura.
pero hasta ahí te puedo contar. O sea, yo sé que tú me vas a dar más información y a la gente el Rumex es una planta que crece a nivel silvestre de forma natural en los prados. Es una hoja ancha Sí, sí. y que seguramente estarán cansados de ver y que es interesante aprender un poquito más de ella. Yo entiendo que a nivel nacional está en todos lados. A nivel de Asturias, en todos lados también está. Hay varias especies de Rumex que suelen conocerse como acedera. Y en general, cuando tienes una planta que se llama acedera, no es la única. También hay unas oxalis que se llaman acedera o acederilla. Y te está Mm. indicando que el sabor, que alguien las ha probado, para empezar, que alguien se las ha comido y que el sabor les ha resultado amarguito, amargo. ¿Por qué? En general es porque tienen algún tipo de ácido orgánico. Si mal no recuerdo, las Rumex, igual que las Oxalis, es ácido oxálico. Pero en el Rumex te lo tendría que confirmar. Oxalis, segurísimo. Y efectivamente, el ácido oxálico es un deterrente, es un antiherbívoros, en principio. Porque Exactamente. si tomas demasiado, sí, si tomas demasiado, son las típicas plantas que te dicen un poco bien, demasiado cuidado. Y sobre todo si tienes problemas renales, porque los cálculos renales pueden verse empeorados por la ingesta de ácido oxálico, de este tipo de moléculas. Claro, estas son las moléculas que estas plantas sintetizan para intentar fastidiarle la vida a quien se las intenta comer. Entre otras personas, nosotros. Por eso no hay quien se la coma o bien no suelen tener muchos fans entre los animales de pasto. Sin embargo, sí, son comestibles. Lo que pasa es que hay que ver qué especie, hay que ver también dónde se recoge y hay que ver la cantidad. Y sí, en general es conveniente hervirlas. Pero no recuerdo que el ácido oxálico sea especialmente sensible. No es de las especies que sencillamente a base de hervirla puedes convertirla en completamente priva de ácido oxálico. Esto creo que no. Ahora bien, si Tengo disminuyen las entendido, cantidades es posible. para que sea, según tengo entendido, para que sea más o menos aceptable al paladar, Mm, 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 mínimo hay que mm. hervirla media hora. Para que sea aceptable Yo, al paladar. yo recuerdo haber comido Rumex acetosa porque estaba en el jardín botánico, bueno, no, jardín botánico no porque quedaría un poco mal, ¿no? Que ibas cortando hojas de acedera de jardín botánico para llevarme a casa, no. No era un jardín botánico, era una finca. Tenían Rumex y que se les escapaba un poco por aquí y por allá y entonces sí que cogíamos de vez en cuando y nos la llevábamos a casa. Y yo la comí cruda. Podías ¿Sí? hacerlo, lo ¿Y qué podías tal? hacerlo bien. Lo que pasa es que es eso, no te harías una ensalada de Rumex 100% porque sería un poco too much. Ahora bien, es muy probable que los niveles de ácido oxálico, si tuviese que aventurar una hipótesis, porque no he estudiado el tema en profundidad, que distintas especies tengan Siguiente capítulo distintos. en tu podcast, Cuidado. Siguiente capítulo, las Rumex, las acederas, que tengan distintos niveles de ácido oxálico en función de la especie y posiblemente en función de las condiciones, porque sabemos que hay plantas que en función del lugar donde crecen y en función de si tienen presión de herbívoros, si tienen más o menos lluvia o sequedad o tal, que la cantidad de sustancias antinutritivas es variable. Entonces, no excluyo que justamente en Asturias, en los campos de tu alrededor, haya tocado la especie de Rumex que está armada hasta los dientes y que no hay quien se la coma porque a no ser que la hierbas una hora La entera odian en agua y no haya ganaderos. presión. Todos los Ya, ganaderos la odian. ya. Es difícil de sacar porque es muy resistente. Hay que sacar toda la raíz y tal. Y ahora que comentas esto, me parece interesante que nos comentes tú como experta, si queremos recolectar plantas silvestres, ¿qué consejos nos das? ¿Dónde no vamos a ir? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué podemos evitar? No vamos a En incitar a primer nadie a hacerlo, lugar, ¿no? Pero no. En exactamente. primer Pero lugar, sí. En primer lugar, para empezar, estar muy, muy, muy segura de lo que estás recolectando. Empezar, si tienes que empezar con alguna cosa,
tomarte el tiempo necesario para realmente conocer de cerca la especie y conocer especies con las cuales potencialmente podrías confundirte. ¿Por qué? Porque hay gente que recoge hojas de mandrágora pensando que son espinacas silvestres y termina en el hospital. Entonces, o bien la cicuta, también hay casos de gente que se confunde con la cicuta pensando que es perejil. Entonces, hay determinadas especies y determinadas familias que, a no ser que las conozcas muy, muy bien y aún así iría con pies de plomo, mejor que no te acerques. Por ejemplo, las umbelíferas, las apiáceas, cosas que tengan pinta de perejil, de cosas. Si no las conoces muy bien, no las toques ni con un palo, porque tienen posibles parientes que pueden generarte graves problemas de estas que las comes una vez y no más. Eso por una parte. Por otra parte, observar muy bien qué cantidad de planta tienes a tu alrededor, y si vas a recolectar, no recolectes nunca más de la mitad, por ejemplo, de lo que hay. Porque ten en cuenta que estás impactando en poblaciones de seres vivos que tienen que regenerarse. Y ten en cuenta también que no es lo mismo. Porque eso es muy importante. No. Perdona que te corte. Eso es muy importante. Me lo decía mi amiga cuando salgo al monte con ella, que también recolectamos tal. Es muy importante. Este punto es muy importante. Si queremos conservar y no queremos destrozar lo que la naturaleza está haciendo. Ella me decía de 1/3, pero bueno, tú lo subes a una mitad, cada uno que sea consciente de lo que está haciendo. Jamás más de la mitad, lo cual me parece mejor reducirlo a 1/3, me parece estupendo. Claro, no es lo mismo, pero claro, hay que tener en cuenta que no es lo mismo recolectar en la montaña plantas que son, a lo mejor, si vas a recoger tomillo salsero a la montaña, no es lo mismo el recolectar hojas de una planta o frutos de una planta o raíces de una planta. Estás impactando en su vida de manera muy distinta. Claro, si vas a recolectar plantas cuya raíz es comestible, ahí te lo tienes que mirar muy mucho. Si vas a recolectar unas cuantas hojas, que con unas pocas hojas ya te basta para aliñar aceitunas a toneladas, pues entonces, claro, vas a impactar mucho menos en esa planta. Si vas a recolectar en un huerto en donde está creciendo verdolaga, pues probablemente a la verdolaga no le crees ningún problema, incluso si recolectas más de la mitad. Pero en cambio, seguro que está encantado el del huerto. Exacto. Entonces, claro, esto hay que tener en cuenta un poco sentido común. A ver cómo está aquella planta, observar, pararte a ver qué le estás sustrayendo a esa planta, qué dificultades estás creando a la hora de recolectarla y actuar en consecuencia. Porque esto es un trabajo de equipo. Si ellas no resisten, nosotros tampoco vamos a poder seguir con ellas. Esto por una parte. Y eso, tener en cuenta también el nivel o la velocidad a la cual esa planta funciona. Si es una planta bianual, si es perenne. Claro, si es... y también qué parte de la planta estás recolectando. Si la vas a dejar sin hojas del todo, de todas, le estás creando un problema gordo. Si le vas a coger 4 frutos, estás haciendo de dispersor. Pues perfecto, claro. Entonces, en ese caso, a la planta le estás haciendo un favor, en el otro le estás haciendo un flaquísimo favor, quitándole maquinaria fotosintética, claro. Entonces, yo creo que esas son como las líneas. El caso era flores, pero aún así también las flores, aparte... O sea, tiene que haber un ecosistema para todos, ¿no? O sea, tú recolectas flores, pero también tiene que haber flores para los insectos y también tiene que haber flores para otro tipo de fauna, ¿no? Y perdón que te haya cortado porque este punto me parece importante. Pues, sí. Dinos un poco más consejos. Es decir, cerca de carreteras y todo eso, ¿cómo lo ves? ¿No interesante? No, mejor que no. Más que nada porque hay muchísimas plantas que absorben y que acumulan bien sustancias desde el suelo o bien incluso pueden fijar o pueden quedar pegados a la raíz, a las hojas más bien, partículas que salen de los tubos de escape de los coches y que personalmente pues yo preferiría no comerlas. Siempre que se pueda, pues lejos de lugares donde haya una fuente de contaminación importante. Por supuesto, siempre lavarlas bien, por supuestísimo. De igual modo en que a lo mejor no me haría una ensalada de malvas recogidas en la calle de abajo de mi casa porque los perros, ya se sabe, toilet de perros ahí, plasca. Claro, no.
justo si puedes elegir, no escojas esas. Bueno, parecen Exactamente. conceptos básicos, pero yo creo que son importantes que se digan, Sí, ¿no? sí, Porque no sí. todos tenemos este conocimiento. A ver, yo tenía muy claro lo de las carreteras, lo de los perros, me estoy dando más cuenta ahora que tengo perro, pero Claro. sí que es verdad, claro, donde mean perros, al final eso te lo estás llevando a la boca. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Efectivamente. Entonces, yo creo que con esos conceptos básicos, fundamentales, puedes acercarte al mundo de las plantas silvestres, flores silvestres y comestibles medicinales. Y si puede ser de mano de alguien que conozca la flora y que te pueda indicar también cuáles es más conveniente recolectar y cuáles no, porque hay algunas que hoy en día o antiguamente se recolectaban, pero que hoy en día no es sostenible un uso tan directo. Por ejemplo, estoy pensando en la genciana. La genciana es una planta de crecimiento relativamente lento y que antiguamente se empleaba o que se recogían los pastos. Estoy pensando en picos de Europa, probablemente en Asturias se recolectase. Ahora mismo no sé si hay No me doy cuenta, datos la verdad. etnobotánicos, pero vamos, que hay determinadas plantas de crecimiento lento que antiguamente se recolectaban para hacer preparados amargos, digestivos, beneficiosos para el hígado y tal, pero que hoy en día, si nos pusiésemos todos a recolectar en plan silvestre, nos cargaríamos las poblaciones en un año, prácticamente. Entonces también Ya. hay que reivindicar los usos tradicionales, pero también siempre poniendo en el centro la sostenibilidad y la supervivencia de las poblaciones de las plantas, porque si no, mal Vamos vamos. vamos a intentar ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo creo que es un poco el resumen, ¿no? Y que tratas con Eh, seres vivos, que tienen su vida y sus intereses, que no entran necesariamente dentro de sus planes convertirse en tu cena y que si se convierten en tu cena, pues al menos honralas adecuadamente. Quiero hacerte una última pregunta antes de dejar el podcast, que me está resultando súper interesante. Yo podría estar contigo hablando durante horas. Quiero que me Eso digas es una buena planta. señal, yo también podría estar aquí, sí, sí. Quiero que me digas una planta para que los oyentes de Hablemos de Verde, para mí, para Esther y para Alba, con la que empezar. Una planta que digas tú, oye, esta es la planta, que te va a enamorar. Silvestre, Es silvestre. difícil. Es muy Yo por mí sí. difícil, No sé, es muy pero es difícil, que es aquí no muy lo ponemos difícil. fácil. Aquí Tiene no que lo ser solo ponemos una, fácil. tiene que ser solo Sí, una. porque es para empezar. Solo para Solo que una. luego podamos sumar conocimientos y experiencias alrededor de esa planta. Todos. Ostras. Tenemos deberes. Vale, si tengo que pensar en una planta que sea Recuerda que es como para lo empezar. más... Sí, 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 sí. Para empezar y que sea completa, que ofrezca un poco de todo. Pues quizás la caléndula. ¿Por qué? Porque la caléndula ofrece, además de que es una planta súper común y muy fácil de reconocer, a pesar de que pertenezca a una familia que, en fin, ahí te dejo con las compuestas y las asteráceas, las margaritas, vale. Pero la caléndula es bastante fácil de reconocer y es una planta que tiene usos ornamentales, con lo cual, si te gustan las plantas bonitas, caléndula, bien. Tiene usos alimenticios, con lo cual si te gusta comer plantas, bien. Tiene usos tintorios, muy fáciles además de aplicar, con lo cual si te gusta eso, también. Tiene usos medicinales, con lo cual si te interesa ese aspecto, también. No tiene usos textiles, pero eso ya es como es un poco más de especialistas. Así que yo creo que para acercamiento básico, curiosidades que digamos comunes, la caléndula es una planta que es muy amable, es muy agradable, tiene muchísimos usos, puedes hacer muchísimos preparados, incluso para todos los públicos. De hecho, no es casualidad que a los bebés te vendan oleato de caléndula porque es un amor de planta. Y esto lo puedes hacer en tu casa tranquilamente con flores de caléndula secadas, recogidas por el campo y en oleato, en aceite de almendras y ya está. Entonces es una planta que puede dar muchas satisfacciones con un nivel y requiere un nivel de conocimientos mínimos. Y yo creo que es muy agradecida. No te quiero detener más. Creo que la respuesta ha sido de 10. Es una Qué planta bien. realmente muy completa, comestible, medicinal, bonita y muy interesante. Así que nada, no te quiero entretener más. Creo que
si queréis empezar, es una buena planta para empezar. Aina, muchísimas gracias por venir a Hablemos de Verde. Hemos aprendido muchísimo contigo. Un placer tenerte aquí. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Me lo he pasado fenomenal. Bueno, se nota, ¿no? De eso se trata. Estos podcasts nosotros lo pasamos muy bien. Y si no, que lo digan nuestros oyentes, a los que le agradecemos que nos acompañen en este episodio, y por las sugerencias y los comentarios que nos mandan a través de Spotify, Instagram o en el canal de YouTube. En hablemosdeverde.com encontraréis el pase VIP para acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Hasta la próxima. Chao. Chao.